Olá! Sejam bem-vindos ao Vizinhar, o podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. Esse podcast faz parte do Procad Comuns Amazônia, uma parceria entre pesquisadores da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Norte do Tocantins e Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é apoiado pela CAPES. No episódio de hoje nós vamos falar sobre bem viver, e eu entrevistei o professor José Astudillo, da Universidade de Cuenca, no Equador. Ele é doutor em Sociologia e Antropologia e tem uma trajetória de pesquisa muito legal sobre o tema. Aliás, ele já esteve conosco em uma live do nosso seminário, que tu podes encontrar no canal no YouTube, Neusa UFT Agroecologia. O primeiro tópico da nossa conversa foi sobre a relação entre bem viver e comuns. O professor José acredita que não é possível falar de uma coisa sem falar de outra. Para que exista buen vivir, tiene que haber los comunes. Los bienes comunes dan buen vivir a las diferentes culturas y a las diferentes personas en todas las épocas que ha vivido la sociedad. Recordemos, por ejemplo, antes de que surja el proceso civilizatorio, entre comillas, del que habla Federico Engels en su texto El origen de la familia, la propiedad privada y del Estado, y nos narra cómo fueron evolucionando los clanes. Los clanes tuvieron propiedades comunales y en esas propiedades comunales desarrollaban su vida, ¿sí? Y lograban pues tener una vida buena, sin hambre, sin concepto de lo privado, que es retomado después de este concepto por Karl Polanyi en su texto La Gran Transformación, en la que narra en su investigación en las islas de la Polinesia, donde comenta que el líder, el dirigente que tiene un acumulado, un capital social, es aquel que comparte los bienes, aquel que pone los mejores productos de la tierra para compartir con la comunidad y de esa manera gana un reconocimiento social que es más importante que tener un reconocimiento de los otros grupos por la acumulación de bienes. Antes de que inicie el capitalismo, en Inglaterra ya se hablaba de los commons, la tierra comunal. Hay que recordar también que en el texto del viejo Marx, pues una forma de acumulación originaria del capital fue que se apropiaron de los comunes, de las tierras comunales, por lo tanto de lo común. Ha sido lo privado, ha sido la apropiación de los bienes lo que ha ido quitando una buena vida a las personas. ¿Qué es lo que hay que hacer para que exista un buen vivir, para que exista una buena vida? Retomar nuevamente los comunes, la propiedad comunal, la propiedad y la decisión comunitaria sobre el agua, sobre la naturaleza, sobre el territorio, sobre los espacios en las ciudades, ¿sí? Que la seguridad sea una cuestión común de la comunidad, porque no existe mejor seguridad que la de conocerse entre los miembros de una comunidad, ¿sí? Entonces, son los comunes una base fundamental para que exista el buen vivir. El concepto del buen vivir, recuperado por algunos teóricos de la cosmovisión de los pueblos andinos, fundamentalmente incorporado en la Constitución del 2008 en el Ecuador y también en la Constitución boliviana, recupera algunas ideas fundamentales de la cosmovivencia o la cosmovisión que se llama en la cultura occidental de la sociedad quichua amazónica.
pero hay formas de buena vida con otros nombres, como es el Tarimiat Pujustín, el Ñandareco, el Sumac Camaña, o la sociedad con índice de felicidad bruta en Bután, o la democracia participativa en Kerala, o el Ubuntu de África. Es decir, hay muchas formas de vida donde la propiedad común, tanto de bienes materiales como de afectos. Recordemos que el concepto importante de familia que da una vida más consolidada, afectiva, es la que considera la familia ampliada. También la familia se ha privatizado ahora. Ahora familia es padre, madre e hijos. Pero en muchas culturas, cuando los hijos quedaban huérfanos, iban a o los tíos o la comunidad los acogía como hijos, porque son de la comunidad, son lo común, los bienes comunes que ayudan para que existan buenos vivires em diferentes territórios. Em seguida, eu perguntei qual a melhor definição para bem viver, na opinião dele. E ele ressaltou que não podemos pensar em bem viver como uma fórmula ou um modelo pronto para ser aplicado. Cada cultura tem seus modos de praticar o bem viver. Pues aquí yo coincido con mi colega de reflexión sobre el buen vivir, el economista Alberto Acosta. El buen vivir no es un modelo universal. El buen vivir no es un modelo para aplicarlo en todas las culturas y en todos los territorios. El buen vivir, ¿sí?, es un concepto que va construyéndose en determinada nación, en determinado territorio, por ejemplo, nacional, siempre y cuando recoja los elementos y las características de los buenos convivires particulares. Cada cultura en su territorio tiene una vida buena, ¿sí?, según su forma de desenvolvimiento. Esto aprendí con un indígena shuar en la Amazonía, en la provincia de Morona Santiago, en el Ecuador, que él estuvo graduándose de licenciado y cuando me habló del buen vivir, él me sacó el concepto de bienestar, de Giddens y también pues de Keynes. Y él me comentó, el bienestar es el acceso a los bienes y a las comodidades que permite la sociedad moderna. Por ejemplo, me decía este indígena shuar, el bienestar, yo entiendo que según ese concepto es tener acceso a vivienda, agua, alcantarillado, trabajo, también a la salud. Y él me decía, para nosotros eso está bien, pero en el territorio. Para nosotros, el buen convivir es el tener acceso a la salud, el tener acceso a buena agua, a educación, tener acceso también a alimentos sanos, pero en el territorio. Es decir, la territorialidad, la recuperación del territorio y la vida en el territorio forma parte fundamental de los buenos convivires. Los convivires cotidianos, diarios, pero los convivires también de acuerdo a la cultura y al territorio de cada uno. Por esto es que una mala vida también es la imposición de una cultura globalizante, de una cultura global y de comidas globalizantes. Quitarle el alimento y la forma de relacionarse con la tierra, de cultivar la tierra, los productos propios, qué sé yo, las papas, las ocas en la parte de los Andes, o el banano, el plátano, la yuca, la mandioca, el maní en la parte de la costa, y darles a estas personas un trabajo en una fábrica y darles de comer un alimento estandarizado, un alimento que ya no es parte de su cultura,
pues es darle una mala vida. El mejor concepto para una buena vida es el desarrollo, es el desenvolvimiento de las personas y de las culturas en su propio territorio, con una armonía, con una integralidad y con equilibrio en el territorio donde viven. El equilibrio en el territorio donde vive quiere decir que debe tener armonía consigo mismo, una paz individual, personal, que debe tener armonía también con la comunidad, con los vecinos, con las personas con las que convive, con las que tiene al lado, conocer sus nombres, conocer su vida, intercambiar las vidas, que debe tener también una armonía con la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, del agua, de las fuentes de agua, y desarrollar una espiritualidad. Cuando digo espiritualidad, no estoy diciendo religión. Cuando digo espiritualidad, estoy refiriéndome a ese concepto maravilloso y amplio de Arne Naes, que escribe La ecología profunda. Y dice que la espiritualidad es la capacidad de relacionarnos entre los seres vivos. Entonces, una relación armónica también entre todos los seres vivos. Y allí comenzaremos a sentir nuestra trascendencia, una trascendencia, ¿sí? Aquí en el diario convivir, y una trascendencia también mucho más allá de nuestro diario convivir. La trascendencia cotidiana, la espiritualidad, con esa capacidad de interconexión entre todos los seres vivos, de relación armónica, rompe con el egoísmo y la vanidad de aquellos que creen que trascender es dejar un legado pisando, aplastando a los demás, haciéndose sentir superior, ya sea en conocimiento, en economía, en fama, en prestigio, etc. La trascendencia es la vida, el buen vivir cotidiano, sencillo, con armonía y con equilibrio. Por fim, eu também perguntei algo relacionado ao texto dele, chamado O Bem Viver Supera as Limitações do Desenvolvimento. Nesse texto tem uma afirmação que eu considero muito interessante. Vou ler aqui. Um pensamento alternativo ao desenvolvimento implica em uma ruptura com esta proposta e marchar contra a corrente, pois, como vemos, todas as formas de esforço por consertar o que está mal no desenvolvimento terminam alinhando-se ao desenvolvimento. Então eu perguntei ao professor, como realizar uma ruptura? ¿Cómo realizar una ruptura? Y el riesgo que existe en que muchas teorías y muchas propuestas terminan alineándose al desarrollo convencional. Cierto es que, por ejemplo, el cooperativismo, que surgió en 1800, ¿sí?, en 1800 en Inglaterra, y que era una forma económica contra el capitalismo, ahora en América Latina y en el mundo se ha convertido en una forma más de manejar el dinero. Que muchas propuestas de economía social y solidaria, de agroecología, no son sino eslogans, ¿sí?, que mantienen esta alineación con la economía verde. Ya la FAO y muchas organizaciones han intentado cooptar la agroecología para ponerlos como esta convivencia entre la revolución verde y la agroecología. De hecho, que ese es el riesgo, de que los significantes se queden sin significado, como diría Laclau. Es decir, que ya no exista contenidos,
Ahora pues la música latinoamericana, la canción de protesta, la cantan cualquiera y se pone en cualquier evento neoliberal, cuando representaba momentos importantes en el proceso revolucionario y de liberación en el mundo y en América Latina. La ruptura tiene como indicador fundamental una palabra, un concepto que se llama coerência. E esse foi o segundo episódio do podcast Vizinhar. Não deixe de seguir nossa página Procad Comuns no Instagram e de se inscrever no canal Neusa UFT Agroecologia. Nós agradecemos ao professor José pela entrevista e agradecemos a vocês pela audiência. Até a próxima!